Venimos de una etapa en la que IKEA es nuestra casa, las líneas limpias de Apple nuestra tecnología, y el método KonMari nuestra Biblia para llevar una vida ordenada y vacía de objetos y de mierda. Frente a esto, tenemos lo trash, lo kitsch, lo camp y el nuevo arte mutante sin nombre que nos rodea todos los días. Un ejemplo de que esta transformación rodee hoy nuestras vidas es Deco Hardcore, de la diseñadora gráfica Xenia Zedvalskvaeva. Un horror vacui del que Gucci ha querido formar parte. Y toda nuestra generación en este momento. Claramente vivimos en la estética de lo feo, pero hay diversos tipos de fealdad, y en verdad está bien guapo. Por ejemplo, esta portada en su día fue un escándalo. Fue un Graphic Design is my passion. También las triple S de Balenciaga. Incluso tenemos personajes meramente kitsch y trash. Leticia Sabater, John Waters, Jeff Koons, Almodóvar, Cecilio G, Yo soy una pringada, y la lista continúa. Pero ¿cuál es la diferencia entre camp, trash y kitsch? ¿Hay algún tipo de manifiesto de lo feo? Sí lo hay. Y de hecho hay 10 mandamientos de lo feo. Y es que esto ha salpicado el cine, la moda, el diseño en general y hasta el maquillaje, todo. Así que creo que es interesante tratar en este vídeo cómo ha evolucionado lo feo, desde las cabezas de políticos en tapones de botellas y la de Jesucristo como marcapáginas del libro de oraciones y todas aquellas figuritas que tenía tu abuela encima del televisor, hasta un kitsch elegante de Memphis, el kitsch vanguardista de la moda, un kitsch intelectual e incluso un kitsch digital que conforma la estética del diseño y de la música, pie fundamental de este canal. Definición y características. El término kitsch proviene de la frustración y de la pataleta de una persona, Otto Fröhlinger. Dada la alta demanda de cuadros económicos y con menos mucho curre que los de Otto, se decía etwas verkitsch, que vender barato. Todo esto a mediados del siglo XIX restaba calidad a las obras y se las llamaba kitse, que proviene del término inglés boceto, sketch, utilizado para referirse a los bocetos que compraban los turistas estadounidenses con profusión a tope. Así que para que se diera el kitsch fueron necesarios una cultura de masa, el gusto por la adquisición. Tú eres y vales lo que tienes. Este pensamiento es totalmente burgués. Y por ejemplo, podemos ver cómo la casa de Dita Von Teese es una locura. Y actualmente las tiendas Tiger de todo el mundo son muy kitsch. O sea, tú ahí te encuentras una cantidad de mierda que no sabes para qué la quieres, pero la quieres. Yo no sé. Eso es kitsch. Y condición 3, un gran anhelo de ocio de la sociedad trabajadora. Hay que tener en cuenta que toda obra estética representa para el público un símbolo de ocio y sobre todo, en este caso, de empatía. Entonces, muchos escritores y estetas se ponen a hablar, a debatir del kitsch. Es un problema, una forma de arte fea, dada siempre por casos socioeconómicos y ya. Pero, ¿podemos hablar, por favor, de la parte estética del kitsch, de sus características y de cómo han evolucionado? En este vídeo encontraréis lo que no encontráis en ningún libro. Dejadme deciros que este lookazo es gracias a 2 personas. Todos los accesorios son de langostina, muchísimas gracias. Son tremendamente kitsch. Podemos ver un montón de accesorios súper extraños que ahora entenderemos por qué son feos y por qué son kitsch. Pero en verdad están guapísimos. Y, como no, la camiseta de Orojondo, al igual que ese calendario. Y Orojondo realiza unas composiciones, por ejemplo, la camiseta que yo llevo es Britney, pero Britney calva. De hecho, el acto de que Britney se rape la cabeza es súper trash. Tenéis un vídeo también analizando compositivamente todo el arte de Orojondo, que es súper interesante, os lo dejo en la cajita de información. Ambos son artistas independientes que se ganan la vida de ello. Me parece súper guay lo que hacen, así que id a darles mucho amor. Parece que estoy cogiendo señal con el langostino. Es señal de lo feo, ven a mí. Características de lo feo. Entonces yo he encontrado 4 características de lo feo, así que abramos el kitscheado. 1. El indudable adjetivo popular. Estaré viendo en una taza del Racing. Es súper kitsch, de verdad. Bueno, todas las tacitas, ¿ves? O sea, qué fuerte. Yo soy del Racing, o sea, estoy en una casa de alquiler y estaba esta taza. Yo no soy de ningún equipo, yo soy de mi equipo, ya es bastante. El indudable atractivo popular, tal y como la Comic Sans, que ya hemos defendido en este canal. Claro, resulta que tanto el kitsch como la Comic Sans son súper empáticos. Es decir, la gente que le encanta la tipografía es porque es amable, divertida y es como si ellos escribiesen. Así el kitsch también tiene una gran carga emocional. Un gatito peludo, una niña tocando el violonchelo, suscita una emoción concreta y común a todo el mundo. Ternura, compasión, incluso anhelo. Y luego está la otra parte del sector que odia la Comic Sans e incluso hacen juegos de matar los que entran en casa de su abuela y se escandalizan al ver lo locos que son los gustos de la yaya. Es por eso que 2. El ente base debe ser conocido y reconocible por todo el mundo, como un Cristo o como un niño, y lo que haces ahora es llenarlo de emoción, sobredimensionando sus lágrimas, o que esté en un Landrave neón, o lo desfiguras por completo marcándote un eceomo, ¿sabes? Todo el mundo tenemos la misma reacción al verlo. Tú ves que algo falla. Algo no está bien. Está bastante desvalido. Y es que es incluso hasta money. El kitsch ha cambiado mucho. Antes, un cuadro de Pizarro con árboles morados y el cielo mantequilla era kitsch. ¿Por qué? Porque en su día la gente reconocía que era un árbol, que era un cielo, que era no sé qué. Pero algo chirriaba, algo estaba mal. O sea,
El cielo no es amarillo ni los árboles morados. En su época, los impresionistas eran kitsch. Ahora, Chicken Teriyaki es kitsch. Estamos como si viésemos un ensayo de Flashdance. Pero de repente entra un baile kawaii de TikTok y después juegos de niños y Rosalía tiene el pelo rojo. Reconocemos que es un ensayo de baile, pero algo no está bien. Algo pasa. 3. El kitsch se considera malo por la élite cultivada. ¿Cuánto beef ha tenido Chicken Teriyaki? ¿Me lo dices? El kitsch no desarrolla las posibilidades de la composición, no amplía el poder expresivo, no recrea rasgos singulares, no interpreta, no innova de momento, porque ahora veremos que el kitsch de ahora sí lo hace. Pero desde siempre, 4. Trabaja con estereotipos. Representa los objetos de la manera más descontada y esquemática. La niña tocando el violonchelo carece de rasgos propios. Es una niña, es como un pictograma, es como un emoji, es universal. Lo único que necesitas es reconocerlo. Luego, no enriquece nuestras asociaciones ligadas con el objeto representado. Es decir, el kitsch únicamente funciona como estímulo para atraer asociaciones a tu mente. Pensad en los souvenirs, no añaden nada nuevo, sino te llevan, te asocian directamente con ese momento en el que tú has vivido esa imagen que estás viendo. Y ahora, piensa en un meme. No amplían el poder expresivo. No es un arte transformador. Cada meme te lleva a que asocies una u otra imagen con algo, lo que lo vuelve cómico. Y la forma en la que lo hacen es descontextualizando. Punto 6. Fijaros que en el kitsch antiguo hay muchos objetos que son un candelabro, pero no es un candelabro porque en verdad no hay velas, hay cabezas. Y las cabezas no son cabezas porque son maceteros. Y así hay un montón de cosas. Todas las películas de Disney y de animales que hablan. La Bella y la Bestia, los muebles cobrando vida. O sea, son muebles, pero son humanos. ¿Pero qué son? Este ejercicio es muy camp, algo que es, pero no es. Es un poco confuso. Y si os fijáis, los memes de hoy en día cumplen todas estas características. Todas. Los memes son la nueva forma de kitsch. Un meme parte de un estereotipo, de una imagen conocida y reconocida por todo el mundo, que lo descontextualizamos innumerables millones de veces, con distintos enunciados, editando una partida de la imagen. Es un acto ya no de descontextualización, sino de recontextualización una y otra vez, que lo mismo vivimos con las canciones de TikTok. Y los memes cumplen con la característica número 1. Cuentan con un gran atractivo popular. De hecho, por ejemplo, las canciones de Bejo me parecen muy kitsch, descontextualizando una vez y otra vez la misma palabra. En la frutería compro mango, en la cocina la sartén por el mango. Y sin irnos más lejos, Duchamp en su día pintó la Gioconda con bigote. Y encima puso ahí que tenía el culo caliente. O sea, esto es un meme histórico, por favor, apuntadlo. Y tal cual es lo que hacemos los jóvenes de internet. Pintar por encima sobre una imagen para convertirla en meme y viralizarla. Todos somos Duchamp. Y las imágenes kitsch y los memes es el lenguaje universal de hoy en día. Si es que incluso hablamos con stickers, que son memes. En términos estéticos, el kitsch sustituye la categoría ética por la estética. Impone al artista la obligación de realizar no un buen trabajo, sino un trabajo agradable. Lo que más importa es el efecto. Un meme no tiene por qué estar bien recortado, de hecho, si lo está mal, es mejor. Y vamos a ver, puede parecerte que lo kitsch se ríe de todo. De hecho, hay muchos memes que son beef. Andrea Branci de Archizum ya estaba tirando beef y haciendo memes en su día. Con el sellón Mies se reía del funcionalismo minimalista del arquitecto Mies van der Rohe, diseñando una butaca triangular, descojonándose de la famosa frase "la forma sigue la función". Esto es un meme y es un acto kitsch, pero es muy elegante. O sea, está muy bien. Y es que sí, según vamos avanzando en la historia, aparece un kitsch elegante, que es el estilo Memphis. El kitsch elegante de Memphis. Este grupo en Milán en la década de los 70 revolucionó la forma de concebir el diseño, alejándose, como ellos decían, de los dictados del funcionalismo para celebrar lo banal. Guay. Una reacción al buen gusto. Y se rompería con todo lo que hemos visto antes, del minimalismo al maximalismo, mezclando todo tipo de colores, estilos, patterns. Lo típico que te dicen de no mezcles muchas tipografías, pues ahora lo hacemos a muerte en el kitsch digital y estos también lo hacen a muerte con sus patterns. Utilizan asimetría geométrica en lugar de simetría. Es divertido, desenfadado, incluso a veces infantil y a su vez súper original, como Chicken Teriyaki. Y luego tiene un montón de combinaciones imposibles que desafían incluso la gravedad. Memphis fue una reinterpretación de lo kitsch, también influenciada por la eclosión de la era de la información. Y al igual que la televisión y los ordenadores, los objetos del grupo Memphis estaban destinados a comunicarse con el espectador, a empatizar con él y contar su propia historia. Hay objetos que te recuerdan a un alienígena o incluso a un pájaro o un pato. Tienden a crear asociaciones en tu mente, por las cuales te atraen, y es súper mal visto por los minimalistas. La única regla es que no hay reglas, y esto despierta la creatividad, que básicamente es el discurso que tiene Rosalía hacia Motomami. El reggaetón no tiene reglas, pues puede utilizar el sonido de un motor para hacer música, sin ningún prejuicio. Eso en la élite es un poco más difícil. Y chicos, llegamos a la parte más chula del vídeo. Sí, todo esto ocurre con el dadaísmo y kitsch digital de hoy en día. Si los objetos de tu abuela eran una mera copia y el componente original era inexistente, al igual que ocurre con los memes, también existe un kitsch de vanguardia, como es el caso de Memphis, de la moda, del cine y del dadaísmo digital, al que hemos estado perteneciendo desde los inicios del internet. Dadaísmo digital. Desde que Tristan Tzara lanzase el manifiesto Dada en 1918, A de alfa, altura, alien.
B de bandida. Se armó Gord, porque al final lo que viene explicando es la necesidad de independencia. Es un movimiento de protesta considerado anti-art, que defiende que la obra de arte no tiene por qué ser bella para ser considerada arte. Incluso llegar a plantearse que la belleza ha muerto. Por tanto, comenzamos a llevar la contraria a la sociedad. Pasamos a hacer arte ridículo e inútil, como los ready-mades que elogian el azar y el absurdo. Pero a veces una firma bastaba, como ocurre con el urinario de Marcel Duchamp. Un objeto común recontextualizado, llevado a un museo. What the fuck, ¿qué hace ahí? Y es que esto es igual a lo que hacía Virgil Abloh, el creador de Off-White y director creativo de Louis V. ¡Su primer Louis V! Tanto él como Duchamp apenas intervenían en la obra, solo la firmaban y ponían un nombre. Virgil Abloh ha firmado con Helvética todo lo que se le ha puesto por el medio, que es e-commerce, Nike, Ikea, etc. Tal y como Duchamp firmó su retrete. Entonces, la historia se repite. ¿Qué ocurre en los 2000? Que volvemos a pasar por una crisis económica y luego, recientemente, por una también socioeconómica. O sea, desde los 2000 no ha parado de haber crisis de todo tipo. Hola, es nuestra infancia. Hello. Bueno, entonces, ¿qué quieren hacer los jóvenes? Rebelarse y querer tener un poco de voz. Y el medio que mejor van a encontrar va a ser el internet. Entonces, en este canal ya hemos analizado corrientes dadaístas digitales, como es el Vaporwave, un collage de estilos desde el minimalismo hasta lo Memphis, con el pixel art, el glitch art, con el Seed-Punk, que es otra corriente dadaísta digital. Todas estas son corrientes que hacen uso de elementos capitalistas para criticarlos, como hacía Andy Warhol utilizando elementos populares para criticar la sociedad de consumo, que también lo hace Zetangana, ¿sabes? Entonces, en el dadaísmo lo importante es la aleatoriedad y el cúmulo de cosas, un poco síndrome de Diógenes. Si un dadaísta antes cogía recortable y los pegaba tal y como caían al suelo, en internet cogemos un generador aleatorio random y ya. Cada minuto 50.000 personas publican una foto en Instagram, que ves como los TikToks de forma aleatoria. Esto se veía perfectamente en el concierto de Tommy Cash, que era el vivo internet del vivo internet. Y os voy a poner un ejemplo de dadaísmo digital camp. Es el caso de Cecilia Azcárate, que serían unos ready-made que comparan raperos con cuadros de antes del siglo XVI. Esto tiene un componente muy camp en cuanto a la carga irónica que llevan las piezas, y en que centra toda la importancia en la estética y el estilo. Luego, Takeshi Murakami sería un kitsch mezclado con el anime y súper descontextualizado, porque, vamos a ver, esto casi fueron los primeros juguetes para adultos. Y claro, estos líquidos pues lo vuelven bastante trashy, y es un juguete pero es de un adulto. Volvemos a recontextualizar. Entonces, what the fuck, Julieta? O sea, ¿qué es el camp, el kitsch, el trash? Paranoia, tía, ¿de qué estás hablando? Vamos a ver la diferencia de estas tres categorías estéticas, que parece que es muy difícil porque hay muchas cosas que son kitsch, pero también son camp, pero no sé qué. Pero es muy fácil, easy. Diferencia entre TCK. Entonces, la diferencia de estos tres, que por cierto tenéis el apunte en Discord, en descargables. Primero, el kitsch busca ser tomado en serio y suscitar un sentimiento. Las personas que lo han realizado lo han hecho muy en serio para que tu abuela lo encante y tenga 100.000 copias de ellas en su casa. Mientras que el camp quiere ironizarlo todo, pero con el mayor estilo posible y mediante la performance. Fijaros Lady Gaga con los filetes y en la Met Gala. Luego el trash, la cultura basura, busca suscitar asco, pero la basura es tan repugnante que es divertida. Asco y diversión es trash. Y yo creo que somos muy la trashy generation. Esto lo podemos ver en Nowhere, de Greg Araki. Y es que tengo un problema, porque es que yo hago un vídeo, pero es que se me ocurren 10 haciendo ese vídeo. Entonces, me gustaría hacer un vídeo solo dedicado a la estética TCK mutante que hay ahora y que la llevamos todo el mundo, ¿sabes? Así que maybe lo hago. Si quieres enterarte de todo esto, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Y TCK me lo he inventado, es Trash Campy Kitsch, porque no tengo cómo llamarlo. Así que si se te ocurre algún nombre para llamar a esta estética que nadie ha puesto nombre todavía, pues déjamelo en comentario. Entonces, sigamos hablando de mi libro. Por cierto, el otro día estuve en una discoteca con un libro porque no tenía pensado ir y pues al final siempre voy. Y claro, me gustó mucho la experiencia porque la gente estaba muy confundida. Nadie sabía qué hacía yo ahí con un libro. Y cuando me querían echar porque ya se acabó la party, pues claro, el segurata se quedó un poco loco de qué coño hacía ahí una persona con un libro. Yo os lo recomiendo. Cuando haya una canción que no os gusta, pues os ponéis ahí con el libro a leerlo. O sea, la gente se va a quedar muy alucinada. Bueno, seguimos. Kitsch gráfico digital. Llamado maximalismo, retro kitsch, antidiseño o ugly design. No, esta es la parte que más me gusta. Vale. El ugly design nació en Milán, en el Salón del Mobile del 2015.
Entonces, este estilo, que es el que llevamos ahora mazo, bebe del TCK y conforma un arte popular de imágenes grotescas, crudas, absurdas y sobrecarga visual. De hecho, hay revistas como The Smooth Game, Bleasure, que está que flipas. No es nada, pero como el Liquid Metal, no entiendes una mierda ni falta que hace. O sea, pero está guapísimo. Eso es lo que nos importa. Que esté guapo, que mole. Y es que en ese vídeo, en el del Liquid Metal, dijimos cómo hemos pasado de esto a esto. Colores chillones y contrastados que resaltan, composiciones confusas con 1000 patrones, efectos de profundidad. Todo esto también lo vemos en revistas como Sofa o Flaner, arte por Estudio Yukiko, que extrae información de telegramas, de antiguos anuncios, panfletos, dándonos algo feo pero con estilo, camp, que empatizamos por la nostalgia que nos recuerdan esos panfletos o anuncios muy kit y te parece súper divertido, trash, y es un poco asqueroso a veces. Manifiesto del Ugly Design. Entonces, mis amigos Jonas y Sebastián se abrieron hace unos añitos un Instagram que es Ugly Design y también una página web en la que ellos posteaban su manifiesto Ugly. Minimalism is a decency. Viva Ugly Design. Después de Ikea, Apple o Marie Kondo, pues ya tocaba refrescar un poco las cosas. Entonces, claro, en esta cuenta te encuentras cosas como creepy, cringe, trash, divertido, kitsch, hortera, imágenes duras. Genial, es el tipo de humor que yo me merezco y me encanta. Esta imagen, por ejemplo, es como cuando el Lidl coge y hace zapatillas, gorras y todo en venta para que tú lo compres y lo lleves. O sea, es tan hortera que da la vuelta y me encanta. No Pukmes, o sea, esta mierda me está dando la vida. Entonces luego viene el diseñador coreano Jae y escribe los 10 mandamientos del Ugly Design en un póster porque mola más. O sea, ¿qué voy a hacer? Que voy a escribirlo en una 4 de mierda. Te lo escribo en un póster súper recargado que, chico, no me seas básico. Los mandamientos del Ugly Design. Elogiarás al ready-made. Ugly no es un pecado. Te acordarás de tu infancia mientras miras al presente. Las tipografías compradas no son aceptables. Seguirás la cuadrícula y la destruirás. La falta de textura no es un pecado. Copiarás y pegarás. No perderás la estética contemporánea y te acordarás de la audiencia. Todo esto contradice el minimalismo, el orden y la limpieza. Este manifiesto también lo podéis encontrar en Discord en descargables. El panorama musical. Bueno, yo amo la música y el diseño, como habéis podido observar, es el pick de este canal. Me flipa porque es que es la industria más innovadora y experimental con el diseño. Y para eso existe este canal. ¡Dilo! ¡Dilo! Bueno, y toca hablar del músico, diseñador, artista total, que es Kanye West. Vamos a ver, cuando saca este disco, cuya portada es un disco, o sea, el metadisco, es un acto, es un ready-made. Es muy parecida a la que diseñó Peter Saville para New Order en 2001, y a la de David Rudin, que hubo Harry. Últimamente también hemos visto este tipo de portadas en Post Malone o Bad Bunny, que incluso revivía la escucha en el antiguo reproductor, con esas nubes y galaxias. Bueno, nostalgia, kitsch. ¿Y qué vamos a decir de The Life of Pablo? ¡Yes! Hoy lo vemos normal, pero es que en su día eso fue Graphic Design is my passion. No he tenido tiempo para realizar una portada y he repetido una y otra vez la misma frase en Helvética porque es la primera tipografía que encuentro por ahí y he puesto 2 imágenes ahí random, ¿sabes? Esto que ahora se ve normal, en su día fue como, ¿qué cojones? Y hoy en día artistas como Z Tangana en estilo rapping es lo mismo. Y llegamos al álbum de Yeah. Yo creo que es que me entraría de tiburón, o sea, por favor. Yo creo que estuvo pensado para ser carne de meme. Esta portada ya es icónica. Incluso en su día, que ya no está disponible, había un generador para tú realizar la propia versión con la misma tipografía y todo igual, pero con tu frase. Y claro, pues se han cebado a poner ahí cositas. Luego hay un montón de artistas musicales: Bior, Rosalía en su último álbum, Tommy Cash, Little Big, Cecilio G, Bejo, Arca, Leticia Sabater, obviamente. Es que ya os digo, que es que se me ocurren vídeos, que un análisis de vídeos más feos, de vídeos kitsch, de vídeos Ugly Design, o sea, por favor, es que hay vídeos muy locos. Moda. El Ugly Design arrasa con la moda. De hecho, en un episodio de Emily in Paris, referencias random, así lo muestra. Lo kitsch y lo ugly ahora es la moda del momento. Y también hay una referencia a Alexander McQueen. Lo más hortera, es el sumum del lujo. Una marca pionera del estilo obviamente es Desigual, mezclando de todo de la manera más random, todo tipo de telas, que si prendas del revés, descosidas, flores barrocas, cosas random y diseños estrafalarios, muy hortera todo, genial. Mira que a mí esto me gusta mucho y a veces me da por vestirme así, pero es que hay cosas de Desigual que es que no me pondría ni muerta, tío. ¿Sabes lo que te digo? Pero por eso mismo está guapísimo, pues. En verdad sí me lo pondría. Es que me lo pondría todo, tío. Bipolaridad.
En esta categoría también estarían todas las prendas repletas de logos, uniformes de trabajo como los de obrero con reflectantes. Y aquí es que estamos descontextualizando otra vez. Un uniforme que debería de ser de un pizzero, que debería de ser del señor del Lidl, que debería de ser del obrero de tu barrio, pues coges tú y te lo llevas a la pasarela. Dilo. Por ejemplo, también A$AP Rocky, vestido de Gucci con un pañuelo que recuerda a las abuelas rusas. Es que genial. Ahora, diseñadores de moda que han introducido elementos que veíamos como grotescos serían Alexander McQueen, Balenciaga, Betemens y sobre todo el mayor exponente que yo creo que es Franco Moschino. 2017 llevando un trash a la moda, también repleto de ironía. Y es que ahora hay hasta trash parties, tío. Es que toda la moda incomodísima, pero que está guapa y que en verdad no sabes muy bien para qué sirve. Está dentro del ugly design. La Buffalo del 2010 con unas plataformas de 30 centímetros que llevaban Rebecca y Fiona. Todo, absolutamente todo lo que hace Nicole McCaulin, que ya lo hablamos en la estética de Rosalía, porque parece que veremos alguna colaboración entre las dos. Las uñas de medio metro que parecemos aguiluchos y no podemos hacer casi nada, pero son uglies, pero están guapísimas, ¿sabes? Ay, de verdad, es que I love ugly design. Cine. Hay cineastas que han encontrado lo más bello en lo más feo, en lo antiestético. Y la figura principal de todo esto, obviamente, es John Waters. Cuando creó a Divine, la figura más inmunda del mundo. ¿La persona más inmunda del mundo? Que se come una mierda de verdad. Hay coito casi entre especies de verdad. Todo es real, no hay nada de montaje, porque al final estas películas destacan por llevar un bajísimo presupuesto. Esta es la corriente del trash o kitsch cinema. También cuentan con la gran exhibición de marginales, como ocurre en Freaks, o con las películas de Almodóvar, porque en su día las drags eran personas marginales de la sociedad y ni siquiera se las llamaba drag queen, se las llamaban transformistas. Eran bichos raros. Adoro a los bichos raros, o sea, yo me siento parte de ellos, de todos los días de mi vida. Entonces mola un montón porque Almodóvar presenta a estos personajes humanizándole en un ambiente de colores súper vívidos, que esto es muy ugly design, o sea, destacar por encima de todo. Películas también mezcla patterns y objetos de los años 60 con los de los 80, es una locura, o sea, me encanta. Y no solo sus películas, sino Almodóvar en sí es kitsch, así es cine kitsch, trash, TCK, que por cierto, he hecho una lista en Letterboxd con películas TCK para que podáis sumergiros aún más en este mundillo. Entonces, al cine TCK ya está coronado. Se le caracteriza por la exageración, a través de su tono de rebeldía, parodia y transgresión en el aspecto social. Sus colores chillones en el diseño también. Así que estas películas están repletas de desnudos. Cine de motoristas, cine de monstruos y de miedo, cine gore y sobre todo, como hemos dicho, musicales. Y bueno, chicos, hasta aquí he llegado el vídeo, pero haciendo mi investigación, que llevo meses haciendo la investigación de este vídeo, me he encontrado con una joya del internet. O sea, ¿tú te acuerdas cuando esto no estaba abarrotado de mucha gente y de repente te encontrabas algo súper random? Pues en este abarrotamiento del internet que tenemos me he encontrado una joyita de esas que había antes que decías what the fuck. La he encontrado y es El Padre. ¿Por qué el arte moderno tiene que ser tan feo? Hablando de nuestra generación, de por qué somos tremendamente feos, horribles y pertenecemos al infierno. ¿Qué tal, amigos? Soy el padre Rodrigo Miranda. Mira, o sea, te juro que es mundial. O sea, si ve este vídeo El Padre, yo creo que me excomulgan como hicieron a Drag Labs en Canarias. ¿Quieres mi perdón? Agáchate y disfruta. Fijo. Entonces, bueno, os dejo un trocito y con esto terminamos. Antes de terminar con El Padre y de dar agradecimientos a los patrons, que sin ellos no serían posibles ninguno de estos vídeos y sobre todo este vídeo, porque tiene un montón de cosas, de verdad. Un montón de horas, o sea, no se puede ni medir las horas. Y todos los libros que me he leído para hacer esto, que los tendréis en el Patreon. Entonces, en este momento de la vida ya nada nos sorprende. Ya, vamos a ver, que si ahora una guerra, que si el coronavirus, que si de repente toda España se tiñe de arena de África, que si yo ahora me he visto así de estrafalaria, pues no te sorprende, la verdad, porque ya has visto un montón. Entonces, lo siguiente que nos va a sorprender es la nada. Otra vuelta al minimalismo. Y así llevamos toda la vida. Con esto os dejo con El Padre, que este directo lo veremos juntos y lo analizaremos en el directo mensual de Patreon y del UNT. En estos momentos no tengo palabras para explicaroslo, solo que lo veáis. Y nos vemos en otro vídeo. Chao. El arte moderno ha construido la ciudad moderna horrible, con edificios feos, música estridente y ordinaria, imágenes triviales e incoherentes, modas grotescas y artificiales.